Buenas tardes muchachos, iniciamos la clase correspondiente al tema de farmacodinamia. Etimológicamente la farmacodinamia está compuesta por dos palabras, la palabra fármaco que quiere decir medicina, la palabra dynamics que quiere decir cambio. Entonces la farmacodinamia se va a ocupar de los mecanismos de acción del fármaco y de la relación entre la concentración de este fármaco y la respuesta del organismo. Si observamos esta gráfica, nos muestra la curva de distribución de frecuencia y la variabilidad de respuesta farmacológica entre distintos pacientes. En la parte de abajo observamos la dosis de medicamento expresada en miligramos y en la parte vertical encontramos el número de pacientes que responden al medicamento. Observamos, por ejemplo, que cuando hay una dosis de 10 miligramos, casi 50 pacientes responden al medicamento. Cuando hay 30 miligramos, casi 150. Y nos encontramos que con 50 miligramos llegamos al máximo de pacientes, porque cuando empezamos a aumentar la dosis, la cantidad de pacientes que responden frente a esa dosis que va en aumento va en detrimento, es decir, va disminuyendo. Entonces este concepto se va a llamar DE50, que es la dosis necesaria para producir una respuesta terapéutica en el 50% de un grupo de pacientes. Otro término importante es la DL50, que es la dosis del fármaco que va a ser letal en el 50% de los grupos de animales que han sido experimentales para probar el fármaco. Un concepto importante de conocer es el índice terapéutico, que es la relación entre la dosis letal mediana, la DL50, dividido por la dosis eficaz mediana, DE50. Y aquí observamos la comparación en dos gráficas entre el fármaco X, que está en el cuadro A, y el fármaco Z, que está en el cuadro B. Si usted observa, la dosis eficaz mediana aproximada es de 10 miligramos para el fármaco X y la dosis letal es aproximadamente 40 miligramos. Esto es para el fármaco X. En el caso del fármaco Z, si nosotros dividimos, y eso nos dio un valor de 4 recién, si usted observa, aquí nos dio 40, 40 arriba, 10 abajo, y eso nos dio un valor de 4. Si comparamos aquí este fármaco Z, observe que la dosis eficaz mediana es aproximadamente 10 miligramos, mientras que la dosis letal 50 es aproximadamente 20 miligramos. Si sacamos la relación, 20 partido por 10, eso nos da 2. La pregunta que surge de inmediato es, ¿el fármaco X o el fármaco Z es el más seguro? Es una pregunta que vamos a discutir al final de la clase. Dos conceptos importantes que tenemos que manejar es el concepto de potencia y el concepto de eficacia. Aquí tenemos la dosis y aquí tenemos la intensidad de la respuesta farmacológica, es decir, el porcentaje de respuesta máxima. Si usted observa, aquí se compara un fármaco A con un fármaco B. El fármaco A, vea usted que empieza a tener un porcentaje de respuesta máxima a una dosis determinada, mientras que el fármaco B necesita una dosis mucho mayor para empezar a conseguir su efecto. Entonces, mientras menor es la dosis del medicamento para obtener una determinada intensidad de respuesta, vamos a decir de que su potencia es mucho mayor, a diferencia del fármaco B, que necesita una mayor dosis para conseguir un porcentaje de respuesta máximo. Vale decir, si se desplaza hacia la derecha, la potencia es menor. El otro concepto es el concepto de eficacia. Aquí también se compara dos fármacos distintos a los del cuadro anterior, el fármaco A y el fármaco B. Para una misma dosis, observe usted que el fármaco A tiene un porcentaje de respuesta máxima equivalente cercana al 100%, mientras que el fármaco B, a la misma dosis,
tiene un porcentaje de respuesta máxima inferior al 75%. Entonces, el fármaco va a ser más eficaz mientras mayor sea el porcentaje de respuesta máxima. La intensidad de respuesta farmacológica mayor implica que es más eficaz. Surgen tres preguntas entonces, en base a esta gráfica. Primero, ¿cuál de los fármacos es más potente? La o el B. ¿Cuál de los fármacos es más eficaz? Segunda gráfica. Y para el paciente, ¿qué será mejor? ¿Un fármaco más potente o uno que sea más eficaz? Preguntas de discusión. Segundas preguntas de discusión. Para poder realizar su efecto farmacológico, el fármaco debe unirse a los receptores. Y tenemos que entender que un receptor es una molécula proteica específica que está localizada en la membrana celular, puede también estar ubicada a nivel intracelular, también adentro del núcleo, sobre la cual van a actuar ciertos fármacos y también ciertos mediadores endógenos. Cuando hablo de mediadores endógenos, estoy hablando de sustancias químicas que tiene nuestro cuerpo, son propias, por eso hablamos de endógenos. A nivel general, sabemos que en las células nos vamos a encontrar con receptores a nivel de membrana, que hay receptores intracelulares y también que hay receptores nucleares. Entonces, cuando se realiza la acción del fármaco con el receptor, se forma un complejo que se llama complejo fármaco-receptor y por lo tanto ese complejo fármaco-receptor finalmente es el que realiza la acción farmacológica. La magnitud de la respuesta del fármaco va a ser proporcional a la cantidad de complejos fármaco-receptor que se unan. Específicamente estamos pensando en el efecto de la llave con la cerradura, donde la llave vendría a ser el fármaco y el receptor vendría a ser la cerradura. Existen cuatro tipos principales de receptores. Están los receptores unidos a canales iónicos, los que necesitan un segundo mensajero, por ejemplo los unidos a proteína G, los unidos a tirosinquinasa y los que están unidos al DNA. Observamos que el tiempo de acción es bastante distinto. Encontramos, por ejemplo, que los que responden a canales iónicos se demoran milisegundos, mientras que los que están unidos al DNA se demoran horas o días. Observe usted, por ejemplo, que si los receptores colinérgicos para retirar la mano del agua caliente se demoraran horas y días, evidentemente el daño sería mucho mayor. Por eso estos canales iónicos que responden a milisegundos retiran la mano rápidamente desde el agua caliente. Y los que están unidos a ADN, por ejemplo los receptores esteroidales, tienen que ver con la función de la proliferación celular. Aquí tenemos algunos ejemplos de canales. Están los poros iónicos, canales iónicos regulados por gradientes químicos, receptores a proteína G, los famosos segundos mensajeros. Aquí están desunidos, ¿no es cierto? No ha habido ninguna acción. Cuando se une en el sitio un determinado ligando, va a ocurrir un cambio conformacional, se va a activar una proteína G y esa va a actuar sobre otro receptor para conseguir el ingreso finalmente o egreso de sustancias desde la célula. Si un fármaco es capaz de inducir una respuesta celular máxima, entonces vamos a hablar de un fármaco agonista. Y si el fármaco, a pesar de formar el complejo fármaco-receptor, no provoca una respuesta celular, vamos a hablar de un fármaco antagonista. Como observamos aquí, esta gráfica está subdividida en tres. Esta es una sustancia química propia, una sustancia endógena. Estos son los receptores que están en la membrana celular. Cuando se une esta sustancia química al receptor, provoca esa respuesta. Esto está mostrando una gráfica, ¿no? Esa es la altura de lo que provoca el efecto. Si usted se fija, provoca una actividad celular normal. Cuando tenemos un fármaco agonista, este es el fármaco agonista, va a reemplazar a la sustancia química endógena, se va a unir al receptor y ve usted cómo ocurre un aumento de la actividad celular. Fármaco agonista, realiza la misma acción, pero pudiera ser un poco más potenciada inclusive. Y un fármaco antagonista, esta es la sustancia química endógena, este es el fármaco antagonista, se une al receptor, por lo tanto impide que la sustancia química endógena pueda actuar y evidentemente la función de la actividad celular decrece. Entonces nos vamos a encontrar, en función del mecanismo de acción, habrán fármacos
que son agonistas y otros fármacos que son antagonistas. Los agonistas presentan afinidad y actividad intrínseca. Vamos a encontrar dos subtipos: un agonista puro que tiene afinidad y actividad intrínseca máxima, y un agonista parcial que muestra afinidad pero su actividad intrínseca es mucho menor que la de un agonista puro. Y aquellos fármacos antagonistas presentan afinidad pero no tienen una actividad intrínseca. Esta diapositiva trata de mostrar, este es el receptor, esta es una sustancia agonista. El agonista, según el receptor, provoca un cambio conformacional a nivel del receptor proteico y por lo tanto provoca un efecto. Sin embargo, el antagonista se une al receptor, lo bloquea, impide que lleguen los agonistas endógenos y por lo tanto no hay cambio conformacional. Resumiendo entonces, los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas. Los agonistas se unen al receptor por afinidad y tienen una actividad intrínseca. Vamos a hablar de un agonista total cuando tiene una actividad intrínseca igual a 1, 1 igual 100%. Y van a ser parciales cuando tienen actividad intrínseca que es menor a 1, o sea, menor al 100%. Los antagonistas son aquellos fármacos que se unen al receptor por afinidad pero que no tienen actividad intrínseca, pudiendo ser competitivos o no competitivos. Cuando hablamos de competitivos es porque actúan sobre el mismo receptor, y no competitivos cuando actúan sobre receptores distintos. El efecto del medicamento entonces podrá ser un efecto de tipo terapéutico, que es el efecto primario pretendido, vale decir, ¿por qué se prescribe el fármaco? Yo tengo dolor de cabeza, me tomo un analgésico. Ese es el efecto terapéutico. El efecto secundario, también llamado efecto colateral, es aquel que no se pretende con el uso del fármaco. Habitualmente es previsible y algunos son bien tolerados y por lo tanto se permite que el paciente pueda administrárselo exactamente igual porque se privilegia el efecto terapéutico por sobre el efecto secundario. Ponemos el ejemplo: una persona necesita tomar antibióticos y sabemos que algunos antibióticos provocan molestias gástricas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Me tomo el antibiótico y no tengo molestia gástrica, o me lo tomo el antibiótico, corto el fenómeno infeccioso y tendré que soportar en cierta medida la molestia gastrointestinal. Otro efecto de los medicamentos es la toxicidad del fármaco. Esto puede ocurrir por una sobredosis, puede ocurrir, por ejemplo, por la ingesta de un fármaco para uso externo. Había un fármaco, una crema, por ejemplo, y la persona la ingirió, o bien porque se acumula en forma excesiva, puede ser porque se alteró el mecanismo de excreción, que era lo que habíamos visto en la clase anterior de farmacocinética, y por lo tanto hay un efecto acumulativo. E inclusive hay personas que tienen alergia a los medicamentos. Esta es una reacción inmunológica. Esta va a ocurrir cuando el paciente se expone por primera vez, pudiendo ser leve o grave, cuya intensidad podría pasar desde un par de horas hasta 2 semanas después de la administración del fármaco. Ahora vamos a discutir las preguntas que teníamos analizadas.